Bueno, bienvenidos. Entonces, una vez más, en este momento vamos a practicar un poquito con hacer una operación de consultas sobre la base de datos. En mi caso, vamos a utilizar, ¿sí? Voy a seguir utilizando la base de datos de Universidad ULP. Aquí la tengo. El modelo es el mismo porque creo que lo exporté en su oportunidad. Es más, desde acá fue donde fui armando los videos y toda la historia. Bueno, acá está universidad, y bueno, en este caso vamos a trabajar con la tabla alumnos, ¿sí? La tabla alumno, que en mi caso tiene ID alumno, DNI, apellido, nombre, fecha de nacimiento y estado, ¿no? Para poder hacer una baja lógica de los alumnos. Si me paro en la tabla alumno, desde el gestor tengo ya algunos alumnos cargados, ¿sí? Tengo algunos alumnos cargados. Perfecto. Bien. ¿Tengo alumnos cargados? Sí. Bien. Algunos alumnos están dados de alta, ¿sí? Son los que tienen en estado 1, y otros alumnos están dados de baja, como Mercado Javier, ¿sí? Ese está dado de baja, ¿sí? Fíjense que tiene un estado 0, Luna Juan Pedro también tiene un estado 0, bueno, Rosales Laura también, ¿sí? Hay alumnos dados de alta, conceptualmente existen en nuestra universidad, y otros ya no, ¿sí? Por alguna cuestión fueron dados de baja. ¿Mm? Bueno, la idea acá es la siguiente. Queremos enviar una consulta que nos devuelva los datos de todos los alumnos que estén activos, ¿sí? Si yo si yo hago la consulta desde el gestor, ¿sí? Evidentemente voy a usar un select, ¿ok? Un select. Después del select, ¿qué teníamos que poner? Y teníamos que poner los campos que vamos a proyectar, ¿sí? Del alumno. Puedo ir poniendo ID alumno, coma, ¿no? DNI, coma, ¿sí? Los campos que me interesen. Si me interesan todos, ¿qué podía poner? ¿Mm? ¿Asterisco no era, profe? Asterisco, Disco, exactamente. profe. Asterisco. Bien. ¿Qué va después del select? Indefectiblemente. ¿El form? ¿Form? El For, from. from. El from. ¿Desde dónde voy a sacar los datos? En este caso, los datos van a ser de la tabla alumno, ¿sí? Ahora, si yo quiero todos los alumnos, esa consulta está perfecta, ¿sí? Pero yo no quiero todos los alumnos, quiero todos los alumnos que en este momento estén activos, ¿no? ¿Cómo impongo esa condición? ¿Con qué sentencia? ¿Con where? One. Con where. Exactamente. Acá viene la condición de filtro. Where sería en dónde, qué cosa. Y las que están activos, en mi caso, Yes. el campo estado, con un valor true, significaría que está activo, ¿no? ¿Sí? Bueno, a ver, le digo continuar. Perfecto. Fíjate que me tiró todos los alumnos que están activos. Fíjense que en la consulta yo puse en estado la condición evaluando si estado es igual a true. Podría haber puesto, en lugar de true, podría haber puesto 1 y es lo mismo, ¿sí? Esto para que ustedes vean que poner true o poner 1, poner el literal booleano o el literal numérico 1 es lo mismo, ¿sí? Bien, algo parecido quiero hacer desde Java, ¿sí? Entonces, le voy a preguntar a Cintia. Hola, Cintia, ¿cómo estás? ¿Podés hablar? Esta grabación queda para que después la vean tus nietos, bisnietos. ¿Estás, Cintia? La Ahí abuela estaba está hablando por durmiendo, el ¿eh? chat. Ah, está escribiendo por el chat, Cintia. A ver, debe estar en el trabajo seguramente. Es lo mismo que poner uno, ¿eh? Hola, profe. Cintia, si podés abrir el micrófono, te comento, te pregunto. Yo desde Java quiero hacer esta consulta, ¿no? Quiero conectarme a la base de datos para hacer esta consulta. La pregunta es, ¿qué tengo que hacer primero? ¿Sí? Supongamos que voy a crear el proyecto desde cero. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Creo el proyecto y ¿qué es lo primero que tengo que hacer para que JDBC se pueda comunicar con esta base de datos? Débora, la podés ayudar si querés.
Profe, ¿sí? ¿no tenemos que ir al archivo Java? O sea, desde el, desde el Java tendremos que ir al archivo, no de la base. Lo que Cargar dice el drive. Diego es, lo primero que tengo que hacer es cargar los drivers, ¿sí? De conexión. Recuerden que Sí, JDBC se puede conectar con cualquier gestor de base de datos relacional, pero previamente tengo que cargar el driver de conexión, ¿sí? Tengo que agregar las librerías, ¿sí? Importar la librería. Perfecto. En este caso, como el gestor de base de datos que nosotros estamos usando es MySQL, usar el driver de conexión de MySQL o el driver de conexión de MariaDB es lo mismo, ¿sí? Porque básicamente trabajan igual. Bien, importamos el driver. Genial. Una vez que agregué el driver, ¿qué tengo que hacer en mi aplicación? Agregar ¿Cómo? una clase. Conectarme a la base de datos. Primero, Agregar, cargar el driver, ¿sí? ¿Se acuerdan sí, con el class for name? Cargar el driver. sí, y Y después después, agregar sí, class conexión. y después hacer la conexión. Y una vez que tengo la conexión, yo puedo generar a partir de la conexión los objetos necesarios para poder enviar al gestor de base de datos las sentencias SQL, ¿cierto? Si voy a mi proyecto, ¿sí? Fíjense, a ver, esperen que puedo correr la barra de Zoom, que me están molestando, acá. Si vamos a mi proyecto, observen que ya tengo cargada la librería, ¿sí? Ya en el video anterior está mostrado cómo cargamos la librería. Y en los videos de los tutoriales que tienen también. Una vez que agregué la librería, que en mi caso es la de Client de MariaDB, la versión 2.3.0 es la que usé, una vez que cargué la librería, como todas estas pruebas las estamos haciendo desde el main, ¿sí? Bueno, lo que hice en el main fue lo siguiente. Cargué el driver, ¿sí? Con esta línea, la línea 20, cargo el driver, luego establezco la conexión. Para la conexión necesito armar la URL, ¿sí? Indicando en dónde se encuentra la base de datos. Luego, el usuario y el password. Fíjense que yo guardé esos tres datos en tres variables de tipo string, ¿sí? En mi caso, el usuario sigue siendo root. En el caso de ustedes, el password, si tienen instalación por defecto de MySQL, la instalación por defecto, el password es vacío, ¿sí? Sin password. En mi caso, yo tuve que modificar y ponerle un password, es admin, ¿sí? Bien. Entonces, con esos datos, yo puedo establecer la conexión. ¿De qué manera? Como vimos en el video anterior, a través del método getConnection, ¿sí? Yo puedo establecer la conexión, enviando, por ejemplo, a través de este método, la URL de la base de datos, el usuario y el password. Y esto me devuelve un objeto connection, ¿sí? Les estaba comentando que ese objeto connection es el que nos va a permitir generar los objetos necesarios a través de los cuales yo voy a enviar la sentencia SQL a la base de datos, ¿sí? La sentencia que quiero enviar es esa que probamos recién en el gestor, que es ese select, ¿sí? A ver, yo voy a sacar acá estos barra n, voy a dejar toda una sola línea. Select, asterisco, from alumno, fíjense que estoy armando toda la sentencia, where, estado igual a true, ¿sí? Esa sentencia, que previamente la probé en el gestor, ¿sí? Porque si tengo dudas de cuál es la sintaxis de la sentencia select, puedo ir al gestor, probar la consulta, me copio y la traigo para acá, ¿sí? ¿Estamos? Y la traigo para acá. Ahora, supongamos, miren, yo les voy a hacer complicada la cosa. Supongamos que nos viene en una variable booleana, ¿sí? Esto no lo tienen en el video. Supongamos que viene en una variable booleana el estado, ¿sí? El estado a consultar, ¿sí? Acá nos viene el estado a consultar, que podría estar en algún momento en true, ¿sí? Y en algún momento podría estar en falso, ¿no? Yo acá lo estoy poniendo literalmente, no son sonsos, ¿sí? Estoy poniendo esto literalmente. Pero esta variable, ¿sí? Podría ser parámetro de un método. Estas líneas, ¿sí? Estas líneas que voy a usar ahora para hacer la consulta, podría recibir por parámetro, estar en un método y el método recibir por parámetro el estado a consultar, ¿sí? Entonces yo quiero
armar la consulta de manera tal que cuando envíe el select, ¿sí? La consulta no siempre me muestre las que tienen estado true, que me muestre las que tienen un estado que depende de lo que me manden, ¿sí? Entonces, si yo necesito usar, si yo necesito indicar que en la consulta va a haber un dato que va a cambiar dinámicamente, ¿sí? Le pongo un signo de preguntas, ¿está? Entonces, observen esto. Nuestra consulta va a pedir el listado de todos los alumnos en donde el estado sea algo, ¿sí? Ese signo de preguntas es un comodín, ¿estamos? Que yo voy a reemplazar por lo que tenga la variable estado a consultar, ¿sí? Cuando la variable estado a consultar tenga un false, ese signo de preguntas va a reemplazarse automáticamente por un false. Cuando tenga un true, dinámicamente se va a cambiar por un true. ¿Van cachando la idea? Sí, profe. Bien. Bueno, pero esto es lo que quiero hacer, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer ahora para poder enviar esa consulta? ¿Qué tengo que generar primero? El prepare statement. El prepared statement. Y el prepared statement lo genero usando la variable de conexión, ¿sí? El objeto conexión, el objeto connection, ¿sí? Entonces, yo pretendo generar una variable de tipo prepared statement, ¿sí? Pretendo generar una variable de ese tipo, acá la voy a importar. He notado que en algunas versiones de NetBeans, ¿sí? Sobre todo en las últimas versiones, no les importa automáticamente Driver Manager, ¿sí? Si les da error Driver Manager y no les sugiere la importación, lo importan ustedes manualmente, ¿sí? Agregan tranquilamente acá arriba un import del paquete SQL de Driver Manager, ¿sí? Como todas las clases que vamos a usar, ¿sí? Todo el framework de JDBC, todo el API de JDBC está en el paquete Java SQL, yo directamente puedo poner import javasql.asterisco. Le digo, importa las clases que estén en ese paquete a medida las vayan necesitando, ¿sí? Así no tengo que poner un import por cada uno. Entonces, import java.sql.asterisco, pum, a medida que vayan necesitando las clases, las va trayendo, ¿sí? Sin ningún problema. Genial. Bueno, entonces yo necesito crear un prepared statement, ¿sí? El prepared statement va a ser un objeto que va a estar preparado, ¿sí? Para poder, lo que va a contener ese objeto va a ser la sentencia SQL que yo pretendo enviar, ¿sí? Esa es la idea. La sentencia SQL, esta que tengo guardada acá en este string, ¿sí? ¿Cómo la genero? Muy fácil. A partir de la conexión, invoco el método prepared statement. ¿Y qué le paso a ese método? La sentencia SQL que pretendo enviar. Bien. Y vos decís, ¿por qué tuviste que generar este objeto? Tuve que generar este objeto, ¿sí? Porque este objeto va a tener métodos que por dentro se van a encargar de enviar a través de la conexión los datos a la tabla que indique, ¿sí? Enviar los datos o traer los datos de la tabla que indique la sentencia, ¿no? El string no tiene esos métodos, ¿sí? Yo con string no puedo. Con string puedo pedir la longitud, puedo pedir la cantidad de caracteres, puedo preguntar si está vacío, puedo convertir la mayúscula en minúscula, pero no tiene funciones para que yo pueda, digamos, enviar esto a la base de datos, ¿sí? Ahora bien, en este caso, nuestra sentencia SQL tiene un dato dinámico, ¿sí? Que es el signo de preguntas. Es el único que tiene. Si yo tuviese, por ejemplo, acá una condición, supongamos que el estado sea algo y, no sé, el DNI, ponele, sea mayor a algo, ¿sí? Entonces, si yo tengo más de un parámetro dinámico, obviamente, este signo de preguntas es el primer parámetro dinámico, ¿sí? Y lo que espera acá es un booleano, y este signo de preguntas, que está después de DNI, sería el segundo parámetro dinámico, que sería un dato de tipo entero, ¿no? En este caso, la consulta tiene un solo parámetro dinámico que pretendemos se cambie por un dato booleano, ¿no? Entonces, cuando yo en la sentencia SQL tengo un parámetro dinámico,
le tengo que decir al prepared statement, antes de ejecutarlo, que tengo un parámetro dinámico, que voy a setear, ¿sí? Voy a setear ese parámetro dinámico que es un booleano, ¿sí? Y el parámetro dinámico es el primero que tengo, y el único. Entonces le digo, mira, ese primer parámetro dinámico que tenés, lo voy a setear, lo voy a reemplazar por lo que haya en la variable estado a consultar, ¿sí? Después de esta línea, ya el prepared statement va a armar la sentencia completa, ¿sí? Select, asterisco, from, alumno, where, estado, igual, y reemplaza el parámetro dinámico por lo que hay en la variable consultar. En este caso, false, ¿sí? Arma todo eso. Bien. ¿Se acuerdan que habíamos Profe, ¿eso va a visto? traer a todos los alumnos en una lista? Ah, y ahí vemos, ahí vemos. ¿Se acuerdan que cuando el prepared statement contiene como sentencia SQL un insert, un update o un delete? ¿Sí? Para enviar esa sentencia, uy, para que borre acá algo. ¿Sí? Cuando el prepared statement envía un insert, un update, un delete, ¿sí? Yo invoco del prepared statement para enviar esa sentencia a la base de datos, invoco el método execute update, ¿sí? Invoco este método, execute update. Pero cuando yo envío una consulta, el método que invoco es execute query, ¿sí? Y fíjense que me devuelve, ¿sí? El execute update me devuelve un entero, indicando cuántas filas fueron afectadas, cuántas filas inserté, cuántas filas borré, cuántas filas actualicé, ¿sí? En cambio, el execute query me devuelve un result set, ¿sí? El execute query me devuelve un result set. ¿Qué es un result set? Imaginen el result set como una matriz, ¿sí? Imaginen el result set como una matriz, que va a tener tantas columnas como columnas tenga la tabla, ¿sí? ¿Sí? Como tantas columnas como columnas proyecto en el select, sería. Y tantas filas como filas devuelvo al select, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, Sí, profe. la sentencia que voy a usar es un execute query. Y ese resultado lo guardo en un result set, ¿sí? Result set. Ahí está. Acá le puedo poner, yo le puse RS, ahora le podemos poner datos. Ahí está, datos. Lo voy a poner yo. Ahora bien, y acá viene lo lindo. En el video yo les explico que este result set, ustedes lo imaginan, como bien les dije recién, como una matriz que va a tener tantas columnas como columnas project el select y tantas filas como filas devuelve a la consulta, dependiendo del filtro que ustedes ponen. ¿Sí? Ese result set tiene un puntero, ¿sí? Que está parado fuera de esta matriz. Tiene un puntero que está parado fuera de esta matriz. Entonces, yo a través de ese puntero puedo ir preguntándole, che, puntero, ¿hay alguna fila para recorrer? ¿Sí? Si hay una fila, él me devuelve un true, me dice que sí, y se para en esa fila. ¿Sí? Si quiero pasar a la otra fila, le digo al puntero, che, puntero, ¿hay otra fila? Si me dice que sí, se para en otra fila. ¿Ustedes saben con certeza cuántas filas me devuelve este select? No. No. Entonces yo no lo podría recorrer con un for. Lo tengo que recorrer con un while, ¿sí? Y usar como condicional del while el puntero este, ¿sí? Entonces, en el while yo le voy a decir que recorra esta matriz mientras el puntero encuentre registros en donde pararse, ¿no? Algo así tendría que decir. ¿Y cómo hago eso? Muy fácil. Te parás acá abajo, ¿sí? Y le decís while, pero mientras, ¿sí? Result set, punto. Ah, perdón, se llama datos. Datos, punto. Next. Oh, Exactamente. sí. Next. Next. Datos. ¿Hay un registro en donde pararse?
¿sí? Si me dice que sí, entro y ya estoy parado en ese registro, ¿sí? Estaría parado en la primer fila de la tabla. Si me dice que sí, estaría parado en la primer fila de la tabla. Es decir, en este caso, la primera fila de la tabla, dependiendo, de acuerdo a la consulta que estoy haciendo, ¿cuál sería la primera fila? Esperen. Te voy a mostrar la consulta que habíamos hecho. Yo la cambié. Acá le había puesto false. ¿Sí? ¿Se acuerdan que ahí en la variable cambié por false? Entonces, la primera fila en la que se va a parar, ¿sí? Va a ser en el primer alumno. Acá. Se para en el primer alumno. Ese alumno tiene estos campos. ID alumno, ¿sí? Esa fila tiene estas columnas. DNI, apellido, nombre, fecha de nacimiento, ¿no? Y estado. ¿Me van siguiendo? Sí, profe. En ID de alumno hay un entero. En DNI hay un entero. En apellido hay un string. En nombre hay un string, ¿sí? En fecha de nacimiento hay una fecha. Y en estado, un booleano. ¿Sí? Ah, entonces ahora lo que tengo que hacer es, de la fila en donde estoy parado, ir extrayendo los datos de cada una de esa columna de este alumno en donde estoy parado. Exactamente eso queremos hacer. Entonces, vengamos acá. Entonces, si hay una fila, yo voy a extraer. Supongamos que quiero el ID. Voy a guardar en una columna entera, en una variable entera, el ID. ¿Y cómo extraigo el ID? Le digo al result set este, que es datos, le digo, voy a extraer un dato entero, ¿sí? Y le puedo pasar, en algunos ejemplos, ustedes van a ver esto, ¿sí? El número de columna, ¿sí? Yo le digo, tráeme el dato entero de la primera columna. Pero esto si yo estoy seguro de que en mi base de datos, en la tabla alumnos, el ID es el primero, ¿sí? ¿Vamos? Si yo modifiqué el orden de los campos, si yo en la estructura, por alguna cuestión, no sé, si me ocurrió cambiar el orden de los campos, o en el C le cambié el orden en que los muestre, estoy en el horno, ¿sí? Entonces, siempre aconsejo acá que en lugar de usar los métodos get para extraer los datos de cada columna, poner el número de índice, pongan el nombre de la columna. ID, alumno, ¿sí? ¿Qué más querés extraer? Y quiero extraer el apellido. El apellido está en ese cursor, en una columna en donde va a haber un dato de tipo string, que es apellido. ¿Sí? Entonces acá le estoy diciendo, tráeme de la columna apellido el dato de tipo string. ¿Sí? Tráeme lo mismo el nombre. Datos.get string. Tráeme el nombre. Tráeme ahora, ¿qué más tenía? No me acuerdo. DNI. DNI. Tráeme el entero, ¿sí? DNI, que está en ese cursor, en una columna, es un dato entero, y se llama DNI. Creo que lo puse como entero, no me acuerdo si lo puse como entero o entero largo. A ver cómo lo puse acá en la base de datos. Aparentemente está como entero. Yo lo puse como entero. Sí, yo lo puse como entero. Si ustedes lo pusieron como big int, lo extraen como un long, ¿sí? Sí, ahí en la tabla, el campo es big int, entero grande. Bueno, acá lo traen como long, ¿sí? Un long. Caso como entero. Y voy a extraer la fecha, ¿sí? La fecha, me la va a manejar como un date, ¿sí? Entonces, de tipo date, fecha nacimiento, y voy a decir de datos, punto, get date, voy a traer una fecha que está guardada en la columna llamada fecha nacimiento. ¿Sí? Acá
date. El date que estoy usando, me está usando el date de Java SQL. En lugar de usarme el date de Java útil, ¿sí? El que ustedes vieron en el curso de ingreso, está usando el date de Java SQL, ¿sí? Que es un poco más evolucionado y que me permitiría a esa fecha, nacimiento, transformarla en un local date. ¿Sí? ¿Estamos? Que es ya una fecha mucho más fácil de manipular, ¿no? Bueno, la cuestión es que cada vez que itere, separa en un registro, extraigo los datos y acá los puedo mostrar, ¿sí? Puedo mostrar el ID, que está guardado en la variable ID. Puedo mostrar el apellido, que está en la variable apellido. ¿Sí? Bueno, y así con cada uno de los datos, qué sé yo, apellido, nombre, y los pueden mostrar como se les ocurra a ustedes. ¿Sí? Yo ¿Profe, hace acá- falta guardarlos en variables o puedo mostrar No, directamente? podés, exactamente. Yo los guardé en variables para que se entienda mejor, ¿sí? Pero ustedes tranquilamente acá yo podría haber puesto en el print line esto que puse acá, de datos, de traer el entero. Yo lo separé acá en Ok. variables, pero ustedes tranquilamente podrían hacerlo dentro del print line, ¿no? ¿No tiene alguna ventaja ponerlo en variable, digamos? O sí. Depende para lo que vos necesitas. Si vos después necesitas hacer algo con esas variables, ¿sí? Claro. Separalo en variables, ¿sí? Pero vos sabés que tranquilamente podés invocar estos métodos son funciones, Si ¿sí? las tengo que Entonces usar muchas devuelven cosas. veces, sí conviene. ¿Tá? Depende, exactamente. Por ahí si ustedes los separan en variables y usan después las variables, a la hora del día de mañana que tengas que venir y analizar el código para hacer algún cambio, se va a entender mejor, ¿sí? Claro. ¿Estamos? Se va a entender mejor. Fíjense que yo acá a la variable del result set no le puse como en la teoría RS de result set, le puse datos, ¿sí? Para despistarlos más a ustedes. Bueno, veamos qué pasa. Ah, bueno, y después que termina de recorrer, yo puedo decirle, puedo cerrar la conexión si quiero, pero vamos a ver si esto está funcionando. Ejecutamos, y sí, fíjense que obtuve los datos de los alumnos que están, pero los datos de los alumnos que están dados de baja, ¿sí? ¿Se acuerdan que Rosales Karina estaba de baja, ¿ven? Ahora, si yo cambio acá el estado de la variable a consultar, si le cambio de falso a true, el prepared statement automáticamente rearma la consulta cambiando el parámetro dinámico, ¿sí? Entonces ahora el listado de los alumnos que obtengo son los que están activos, ¿sí? ¿Siguen la idea? Entonces, lo que tengo que saber acá Sí. es lo siguiente. Que en la consulta o que en la sentencia SQL, ¿sí? Puede ser un insert, un update, un delete, ¿sí? O un select, como en este caso. En la sentencia SQL puede haber parámetros dinámicos. Si hay parámetros dinámicos, después de crear el prepared statement, le tengo que setear esos parámetros dinámicos, ¿sí? Si ese parámetro dinámico representa un dato booleano, uso el método setBoolean. Si ese parámetro dinámico representa un dato de tipo string, uso un método setString. Tengo un método set por cada tipo de dato que quiero setear, ¿sí? Ese método set espera el orden del parámetro, ¿sí? Y el dato por el que le quiero reemplazar. Si la sentencia SQL que envío es un select, uso el método executeQuery. Y el executeQuery me devuelve un result set, que para recorrerlo lo puedo hacer de esta manera, ¿sí? Ya tienen el ejemplito, en este caso, del método main, que hace una consulta, ¿sí? Hay un ejemplito ahí, el método main, que me lo dejo acá, que hace una consulta. Yo voy a copiar, qué sé yo, por adentro, a ver si me deja. Hay una consulta. Cuando usted hizo el ejemplo del booleano y el DNI, en ese caso, ¿qué método se usa? O hay que hacerlo por separado, el set boolean y set. Claro, a ver, mira, supongamos que quiero poner las dos cosas, ¿no? Entonces acá sería, el estado sea 1 y DNI sea mayor a algo, ¿no? Quedamos con que este es el primer par. Siempre otra cosita importante, traten de separar todos los operadores, ¿sí? Hagan todas las separaciones, por lo menos un espacio entre separador y operador, ¿sí?
porque por allí el intérprete en MySQL es medio exquisito con eso. Entonces, si tengo dos parámetros dinámicos, el primero es un booleano, el segundo va a ser un entero, ¿no? Entonces, en el prepared statement, voy a usar dos sets diferentes. Le digo al prepared statement que ahora voy a setear el entero, ¿sí? Que es el segundo, por un DNI. Acá espero un número, ¿sí? Puedo tener una variable aparte con el número de documento que quiero consultar o se lo pongo acá, ¿sí? Vamos a poner separado así ustedes. Int DNI a consultar va a ser igual a 20 millones. 1, 2, 3, 2, 3. ¿Sí? Entonces, quiero que me muestre todos los alumnos que tengan un DNI superior a 20 millones. Está guardado en DNI a consultar. Entonces, ahora sí, cuando yo haga el execute query, ¿sí? Cuando hagamos acá el execute query, se arma toda la, ¿sí? Se va a armar toda la consulta, ¿no? Completa. Ejecuto, entonces ahora obtengo aquellos alumnos que tengan un DNI mayor a 20 millones y que estén activos. ¿Sí? Entonces, vamos a tener un set, ¿sí? Voy a tener tantos sets como parámetros dinámicos tengan ustedes en la consulta, en la sentencia SQL.